Seguimos en día a día y tenemos de todo. Acá nos reímos, te hacemos pasarla bien, que es nuestro objetivo, pero también te informamos, te mantenemos al tanto de temas de actualidad. Y bueno, él viene y siempre surge algo. Yo te digo que es una cosa, es un placer de tenerlo, por supuesto, a Raúl Ponce de León, pero vamos a cambiar ahora la dinámica, Raúl, porque saltó otro caso que es noticioso. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Rosario? El un gusto placer de compartir con toda la audiencia. El gusto, como siempre, es nuestro. Y claro, tenemos una cantidad de temas para hablar, pero surge todo esto. Dejamos recién lo de Cairo y ahora un caso similar salta con lo del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín. Ex rector de la universidad. Correcto. ¿No? Una denuncia de que aparentemente estaría en algunos aspectos de forma irregular en su vivienda en un balneario en Maldonado, ¿no? Y él ha aclarado que en realidad todos los permisos de obra del EPS, todo lo que ha tenido que pagar lo ha pagado, está al día con la Intendencia, pero como no tiene el final de obra, no se empieza a aplicar el impuesto de primaria. Entonces ahí se pone a discusión, pero entonces no podría habitar la vivienda. Y sin embargo la han habitado, incluso alguien decía que estaba alquilada, incluso creo que un vecino. Con lo cual ahí hay un matiz que pone en cuestionamiento de nuevo la ética o la responsabilidad de los jerarcas del gobierno, que deberían ser de alguna forma el ejemplo, ¿no? Vamos a ver para dónde deriva todo este tema, porque bueno, es una perlita más al collar que está ya comenzándose a formar bajo estos hechos, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Recién comenzado el gobierno de Yamandu Orsi. Sí, claro. Lo otro quedó visto por algunos como una mancha ya la administración. Y bueno, 47 días duró la ministra y se tuvo que ir. Una de las ministras relevantes, ¿no? Porque debemos olvidar que Cairo fue la oradora que cerró el acto de los 36 años del MPP hace pocas semanas. Fue ella, ¿no? Dijo, esto no es por plata, esto por amor. Fue la última que cerró. Y me parece que había una apuesta muy importante del MPP en su figura, en relanzarla, en construirla de cara al futuro. No te olvides tú que ya los líderes del MPP, ya Mujica, Topolansky, ya ellos fueron, y Orsi, que era la reposición, ya queda inhabilitado pensando en 5 años. Con lo cual, si el MPP... Hoy habló el presidente de la República, lo tuvimos al mediodía en BTV Noticias, pero dijo que bueno, todavía no tenía todos los elementos, que no estaba al tanto y demás. Bueno, veremos cómo se desencadena este caso en particular, porque obviamente dará que hablar. Te quiero preguntar, hablando del gobierno, también ha sido novedad por estos últimos días, hubo conferencia de prensa por varios aspectos, también vinculados a la economía, salió a la luz un déficit complejo de 35 años, se habló. ¿Qué reflexión te generó todo esto a nivel noticioso? El tema es el siguiente. ¿Qué es el más malo? Cuando empiezan los gobiernos, en general se ha hablado de una luna de miel de 100 días, incluso se puede estirar unos meses más, donde duró un poco menos. El gobierno es mano, la oposición mira, y el gobierno va operando, propone, hace, digamos, lineamientos, construye lineamientos de gestión. Este gobierno ha estado un poco lento en ese sentido. ¿Y por qué? Y la reclaman. Hoy, en esta hora, creo que está Alejandro Sánchez en la mesa política o en el secretariado ejecutivo. El secretariado, sí. Dando explicaciones de cuáles van a ser las prioridades de implementación de las políticas. Porque una parte de la militancia frente amplista se ha puesto impaciente. Quieren por lo menos anuncios concretos. El presidente dice, yo no voy a ser el anunciador de los anuncios. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que ganar espacio. En tanto, el gobierno actual dice, bueno, nos dejaron a Ferrari chocada, tienen el déficit más grande de los últimos 35 años, hay bombas planteadas, tenemos dificultades para saber bien sobre qué estamos parados y proyectar las realizaciones que se van a plasmar definitivamente en el próximo presupuesto, ¿no? Y entonces, en ese ida y vuelta da la sensación como que el freno de mano del gobierno estuviera puesto. Tampoco ha tenido grandes iniciativas parlamentarias, muy pocas. Una de ellas muy polémica hoy, la ley de la caja profesional, que tienen que resolverla este mes, porque el mes que viene es el último mes que la caja tiene fondos para pagar. Son 160 y pico mil de beneficiarios entre pasivos, entre jubilados y pensionistas. Es muy grave la situación que se ha ido heredando. No es de este gobierno, obviamente, tampoco del anterior, sino que son décadas y décadas de acumulación. Pero ya la oposición actual le ha dicho no, así como está el proyecto, no. Entonces es complicado. Y el gobierno decidió mover fuerte, de alguna forma pasándole factura al gobierno que ellos recibieron, y fue la conferencia de prensa del presidente Orsi del viernes pasado con la ministra de Industria y la presidenta de ANCAP. Exacto. Y generó, con los datos que volcaron, criticando duramente la gestión de ANCAP,
de que es altamente deficitaria al cierre de 2024, y decían que quedó más endeudado en el 24, cuando recibió el Frente Amplio, al comienzo del 25 la administración, que en el 2019. Y de la oposición dice, no, eso no es así, vamos a mirar las cifras. ¿Por qué dio déficit ANCAP el año pasado? Sí. Y bueno, el análisis de la conferencia de prensa no estuvo presente un elemento que es sustancial, que fue la parada técnica Eso de te iba a ANCAP. decir, el gorro de culpable se lo lleva a la refinería de La Teja. Y lo que todo pasa es esto. que cada tanto la refinería hay Sí. que hacerle mantenimiento, tienen que parar, se deja de refinar Se petróleo. importa, entre tanto. Hay que tiene un importar, costo. digamos, combustibles refinados, Sí. eso tiene un costo agregado, y además el negocio de refinar, el margen de refinanciación, de refinado, que se le llama, queda un lucro cesante. Lo que gana ANCAP importando el petróleo y vendiendo el combustible, deja de recibirlo. Y se estiró mucho más de lo previsto. Porque, ¿Sabes lo que me preocupa de todo esto? A ver. Que estamos a un día del aumento de los combustibles, o no. Puede suceder que no aumente, que se mantengan o que bajen. pero bueno. con este ahora panorama te tiro, ya medio que se te tiro prepara. alguna pista Ah, bueno, al me encanta. respecto. Y entonces se fue estirando. ¿Por qué? Porque en el momento que tienen que hacer el mantenimiento, no ahora, siempre. El sindicato se siente fuerte porque depende mucho de la voluntad de apoyo, de compromiso que tengan, porque vos no podés hacer un mantenimiento trabajando solamente 8 horas, tenés que reforzar los turnos, tenés que hacer horas extras, tenés que hacer 2 o 3 turnos, porque aparte es una combinación no solo de los trabajadores de ANCAP, sino de cantidad de empresas que trabajan, que se contratan. Venía gente de Argentina, soldadores especializados, y eso se fue alargando. ¿Por qué? Porque el sindicato presionaba, quería mejoras, quería reivindicaciones, y se complicó, y se alargó enormemente. Dio un costo mucho mayor al presupuestado, de ahí el resultado. Lo cierto es que tampoco en la administración anterior de ANCAP hubo grandes innovaciones, más bien pocas. Se intentó con el Portland y bueno, se le cerraron las puertas porque el sindicato no ayudó. Qué negocio complejo que nunca se encuentra un acuerdo. Lo que pasa es un negocio que primero hay demasiada oferta a nivel industrial, ¿no? Hay menor demanda, el margen es muy bajo y las inversiones son muy altas. Entonces es muy complicado el tema de ANCAP y no se... El tema es discutir si ANCAP tiene que producir Portland o no. Dicen, es una riqueza nacional, pero sacarla pierde plata el Estado, dejarla quieta, enterrada, no la saques más. Ese es uno de los temas. ¿Qué va a pasar? Y lo que otro que decían era, esto que salió el gobierno a decir, ANCAP está muy deficitaria, era como para tener una base de sustentación si eventualmente no se corregían los combustibles como se dice deberían corregirse. Pero ya con el precio de paridad de importación el mes pasado no se hizo mucho caso a eso, ¿no? Bajó algo el gasoil y la nafta se mantuvo, ¿no? Sí, claro, ahora, no suba. ¿Cuál es el precio de paridad de importación? Lo que pasa es que tenemos que comparar el precio vigente de los combustibles hoy con el precio de importación que se va a conocer en las próximas horas, que hace la URSEA, ¿no? El organismo regulador. Que es una sugerencia, vale aclarar, ¿no? Ahí está, no es obligatorio. un mandato de ningún tipo. Exactamente. Sí. ¿Qué dicen? Aparentemente el petróleo ha ido bajando en el mercado internacional y la paridad de importación en relación al precio vigente marcaría un leve descenso para el precio de la nafta, medio peso, Me aparentemente. Interesa. Y de 5 pesos en el caso del gasoil, ¿no? 3 pesos en el gasoil, perdón. Medio peso en la nafta y 3 pesos de gasoil de caída. Sí, pero con esta situación reinante. Esa es lo que marca el precio de paridad para este mes, comparado con los precios vigentes. ¿Qué va a pasar? No y además hay un tema ahí que en los últimos ajustes no ha ocurrido, que es el de Supergas, que está altamente financiado y eso es un costo agregado. El subsidio del 50%, ¿no? Y lo que dicen, Carlos, ¿por qué no tengo que bancar yo el subsidio del Supergas si es una política social? Que se utilicen los recursos del MID. Es lógico, ¿no? También, que lo banque ANCAP, como empresa vos le exigís que subsidien, no. Las políticas son sociales y tiene que salir aparentemente de otro rubro. Así que bueno, el tema está allí planteado, la luna de miel cada vez empieza a achicarse porque esto de ANCAP generó primero lo de Cairo, ¿no? Que va un cruce pesado. ¿Y sabes ahora, que me quedó esto de ANCAP, una frase tuya de que dijiste, bueno, se pone el freno de mano y pienso que también ya se advirtió por parte de este gobierno que hay planes o proyectos de las Secretarías de Estado que no se van a poder plasmar en la realidad por el momento. Y sí,
Esta es lo que siempre... ¿Reculamos en chancleta o no? No, bueno, el tema es relato y dato, ¿viste? ¿Qué es lo que efectivamente, cuál es la realidad? Vos me estás vendiendo un verso con un relato cuando los datos reales dicen otra cosa. Eso lo vamos a ver probablemente, digamos, mucho más profundo el mes que viene. ¿Por qué? Bien. El mes que viene tenemos rendición de cuentas. Hay que cerrar la última rendición de cuentas del gobierno anterior, la rendición de cuentas 2024. Eso se trata antes que el presupuesto, que en general, dice, se aprueba la rendición de cuentas del 2024. Pero en ese momento el gobierno aprovecha en la exposición de motivos hacer un balance de cómo ellos entienden está la economía y las perspectivas hacia el futuro, que se van a discutir un par de meses después con el presupuesto, que va a llegar en agosto, donde allí, ese sí, es el plan rector de este gobierno en los próximos 5 años. Habrá que pasar raya y ver qué se puede hacer en Pero agosto. la cosa va a estar complicada. Sí. Complicada también está en tema de seguridad, porque viste que el número de homicidios no baja. El número, lo pongo que es paralelo, de siniestros de tránsito no baja. La violencia en el fútbol sigue, ha habido inconvenientes el fin de semana entre Peñarol, Cerro, ¿quién tiene la responsabilidad? Han removido algún jerarca del ministerio, ha habido cierta polémica interna a nivel de la policía porque se le están pasando factura a quien no deben. En fin, la cosa está complicada. Hoy el ministro del Interior estaba en el Parlamento marcando un poco la línea y hoy estuvo en la mañana dando una conferencia y decía, tenemos que abocarnos seriamente a la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Pública que trascienda este periodo. Y uno se pregunta, ¿y no lo tenían el plan? ¿Lo van a armar ahora? Claro. Tenían que haberlo, digamos, en campaña ya asumieron ejecutarlo. Yo no quiero comparar, pero tengo el recuerdo que cuando la Reñaga entró como una locomotora, ¿te acuerdas? Hace 5 años. Tal cual. Arrancó, iba y venía, y se reunía y andaba. Y el ministro todavía del Interior es muy cauto. Y vale hablar de que quiero apretar el acelerador para terminar contigo, Raúl, Dale. pero vale mencionar que seguridad o inseguridad, llámelo como ustedes quieran, es el problema que más perturba y más preocupa a la población. Ese era el problema central. Y no hay lineamientos al momento. Y bueno, y el jueves por lo menos. Tenemos el 1 de mayo, que es otro hito importante. Sí, ¿con qué expectativas cuando uno piensa que este gobierno está más alineado al PIT-CNT o por lo menos siempre se habla de eso? El otro día vi un titular de Marcelo Abdala, el dirigente del PIT-CNT, que decía, bueno, con el relato de que la economía está mal, nos vamos a frenar la reivindicación de los proyectos y demás. Y ahí hay muchas pretensiones de bajar a 6 horas, de mantener el salario y demás, que hay que ver hasta dónde el gobierno y el equipo económico y los empresarios, que es la tercera pata, ¿no? Están los trabajadores, el Estado y los empresarios, tienen que acordar. Pero le vamos a ver todo en mejorar la productividad, que es un tema que no sé si está resuelto. Las patas a la sota el 1 de mayo, ¿no? Veremos. Y si querés comerte un buen pastel de esos críos, te vas al 1 de mayo, eso es una maravilla, ¿no? Mirá, ¿viste? Que salgo es una tradición. de hacer el noticiero y tenés de dulce de membrillo y de dulce de leche, que son las tradicionales de los 1 de mayo, ¿no? Tal cual, me haces esto parte de las costumbres. Raúl, ¿sabes qué? Te voy a invitar a comer un pastelito. Dale, un gusto. Y bueno, ha sido un placer como siempre tenerte. Gracias por traernos los temas de actualidad. Siempre atento, siempre actualizado. Raúl Ponce de León, un señor periodista. Gracias, Raúl. Yo siempre te invito a la cocina, pero bueno. No, pero lo que pasa es que me miran con mala cara los compañeros, porque voy a competir. Vos sos nuestro, sos de la casa.